Y está aquí en la cabina de Radio Panamá el presidente del partido Otro Camino Panamá, el señor Ricardo Lombana. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leonardo Greenspan, a Chema Torrijos, Manolo. Saludos, Ricardo. Y a toda la audiencia de Radio Panamá. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro verlo por estas instalaciones, por esta cabina de radio, por este estudio de televisión ya, porque estamos en vivo en YouTube y en el canal 150 de Tigo de Bocas TV en la mañana y en la noche. Arranca la escuela, arranca la jornada estudiantil. ¿Cómo ves este inicio de clases? Bueno, creo que por lo menos hay un ambiente de mayor tranquilidad. Eso tengo que aceptarlo y decirlo. He visto las quejas de siempre, los reclamos de siempre, tanto de parte de padres de familia como de parte de docentes e incluso estudiantes que escuchaba esta mañana temprano mientras escuchaba en la radio. Pero el hecho de que el año escolar arranque con tranquilidad, y me refiero a tranquilidad de que no hay paro o alguna situación como la que pudiera haber otros años, eso no significa que estamos tomando los correctivos para nuestro sistema educativo, que es lo que el país requiere y lo que los estudiantes requieren, ¿no? Creo que hay que esperar que avance el año escolar y poder tener las evaluaciones, que son las que realmente indican si el sistema educativo está prosperando o está dando los pasos que necesita dar para formar de manera equitativa a los jóvenes panameños. Esta formación de la que hablamos equitativa de los jóvenes panameños es un mal de nunca acabar. Y me refiero a que ciclo tras ciclo, año tras año, volvemos a los mismos problemas. Escuelas con falta de estructura, escuelas que no están listas, escuelas rancho. Pero a su vez, esto lo que acompaña siempre son la cantidad de estudiantes que no llegan a cumplir el ciclo escolar, o por deserción o por temas familiares que no avanzan. ¿Cómo hacemos para encontrar la solución integral que el sistema educativo necesita? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer, y lo planteábamos nosotros en la campaña, y lo hemos planteado desde que existe este movimiento político, es que la educación tiene que ser prioridad nacional. Y aquí no lo es, y no lo ha sido lastimosamente. Y no hablo solo en términos presupuestarios, sino en términos de compromiso desde la cabeza, desde el Ejecutivo, porque hemos hecho pactos, hemos hecho consejos, hemos hecho concertaciones, hemos hecho todo tipo de planes consensuados a 20, a 15, a 30 años para reformar el sistema educativo, y todos esos planes siguen en una gaveta que ya no sé cuántos planes más vamos a meter. Entonces, sí, suena muy bonito cuando uno escucha a un presidente, a un ministro hablar de la transformación de la educación, pero no es prioridad nacional y no lo está. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que tal vez se me entienda un poco mejor. ¿Qué es prioridad nacional para el presidente hoy? Por lo menos, abrir la mina. El presidente está dispuesto a lo que sea. Viole la ley, no viole la ley, viole la Constitución, no viole la Constitución, hay que abrirla. ¿Por qué? Hay intereses económicos. Hay un tema económico detrás y por ende dispuesto a hacer lo que sea. Cuando aquí había amenazas, recuerdo, te pongo 2, 3 ejemplos, de que los bancos estadounidenses le iban a quitar las corresponsalías a los bancos panameños. Aquí la presidencia de la República, este presidente no, gobierno anterior, se organizó rápidamente, se nombró una comisión, esa comisión fue a Europa, en las listas negras, se abordó el problema y el problema se arregló, o al menos se tomaron medidas para arreglarlo. Era prioridad, habían intereses económicos de por medio. Y así te puedo dar un listado de temas que cuando hay interés económico de algunos sectores, los problemas se resuelven rápido y se convierten en prioridad nacional. Pero los problemas que realmente son prioridad para el pueblo, educación, agua, salud, los vemos siempre con la misma jeringa y siempre postergándose. Es lamentable que sea así, pero por eso empiezo la respuesta a tu pregunta diciendo que tiene que ser una prioridad para la cabeza del gobierno, y no lo es, y tiene que ser una prioridad para la sociedad panameña. Y no todos los sectores están iguales de comprometidos, porque cuando revisas los acuerdos, sobre todo en la última concertación que se hizo acerca de la educación, ves todos los sectores que están allí. Firmaron el documento y para implementarlo se elevó a ley de la República. ¿Cuántos de esos sectores están hoy haciendo presión al gobierno o a las autoridades para que se implemente? Yo no lo veo ocurriendo
a menos que sea empujado desde la Presidencia de la República, y luego de que se empuje la Presidencia de la República, entonces pensamos en la continuidad. Y si quieres podemos hablar de planes de educación. Pero la reforma educativa que realiza consultas, lo ha anunciado el presidente en el pasado de enero, lo anunció la ministra de Educación en diferentes espacios, en torno a poder avanzar, para poder reformar la educación, que no sé, que estamos con una ley del 47, Manolo, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo ve ese proceso? Bien, es una buena iniciativa, pero desde que fracasó la última reforma educativa hace 40 años o un poquito más, indistintamente de los defectos, lo que le faltaba, si era buena o no era buena, no vamos a entrar en eso ahora. ¿Cuántos esfuerzos hemos hecho para transformar y modernizar la educación concertando? Ojalá esto no sea otro pacto del Bicentenario. ¿Cuánto nos costó el pacto del Bicentenario de Nito Cortizo? Nos costó muchísimo dinero. ¿Dónde estará? ¿Usted ha visto dónde está archivado, Chema, el pacto del Bicentenario? No, ya como no me dejan entrar a presidencia, no veo los archivos. Mientras no se vea a veces los llamados a dialogar y a consultar son formas de patear la pelota para no comprometerse en temas que pisan callos. Pero ¿sabe por qué, don Ricardo Lomano, y perdone que lo molesto? Es que las señales desde el Ejecutivo que está haciendo y el Ministerio de Educación, el MEDUCA, que están haciendo el llamado a la necesidad de tener una nueva ley de educación que supere la de 1947, son como vamos a reformar, pero este es el menú. Vamos a reformar, pero a partir de lo que yo diga, vamos a reformar, y puede ser que yo esté equivocado en la percepción, pero yo percibo que no es un puente de consenso, sino pareciera, puedo estar equivocado, que yo lo veo como una imposición. Y mientras ese lenguaje, no solo el lenguaje oral, sino el lenguaje gestual, cuando tocan el tema, no cambien, vamos a seguir trillando por el mismo lado hacia la nada. Estoy de acuerdo y hoy ha sido el estilo de este presidente. Este presidente no se caracteriza por diálogo, ni por escucha, ni por consensos, ni por tomar en cuenta. Lo hemos escuchado muchísimas veces decir, yo voy a hacer las cosas que tenga que hacer y punto, y no me importa si mi aceptación anda por el piso o si el pueblo no me quiere. A mí lo que me importa es hacer las cosas que yo vine a hacer. Eso creo que muestra una desconexión con la escucha, con estar en sintonía con lo que los distintos sectores, en este caso el sector educativo y todos sus componentes, están planteando o puedan plantear. Tiene que haber una modernización, eso no lo estamos negando. O sea, no podemos seguir con la legislación y el marco jurídico actual, pero yo no veo, por lo menos hasta ahora, en esa iniciativa de la reforma educativa, un compromiso real. Todos sabemos, o la gran mayoría, creo, tiene claro eso, que hay que meterle la mano a la educación, que hay que reformar, pero desde la perspectiva de otro camino, ¿cómo se debe hacer? Porque el problema se conoce, pero ¿cuál debería ser la estrategia o cuál sería el método de otro camino? Ok, primero un comentario político, que siempre lo he planteado por delante. Para poder tener la autoridad moral de transformar la educación, tienes que llegar a gobierno sin hacer pactos con los corruptos políticos que tienen secuestrado el sistema político, el sistema educativo hace muchos años. Okay. Entonces, yo me he sentado en esta mesa por muchos años, desde que inició este movimiento hace 9 años, hablando precisamente de no hacer pactos con la corruptela, porque si haces pactos con la corruptela, te comprometes en tu capacidad de luego ejecutar. Entonces, ¿cuál ha sido el principal bloqueo para poder transformar la educación? Es la injerencia de la política partidista y de los intereses partidistas dentro del sistema, incluso teniendo injerencia en los concursos que no deben ser por influencia política, sino por mérito. Y pregúntele usted a miles de docentes a nivel nacional que no han sido seleccionados o beneficiados por el dedo político. Entonces, lo primero es que tienes que tener la autoridad moral de poder llegar al gobierno sin decir, bueno, mis aliados son los que tienen secuestrados el sistema. Yo creo que eso es parte de lo que pasa con este gobierno particularmente y gobiernos anteriores también. Dicho eso, hay varios pilares, pero hay que empezar por la transformación de la formación de los docentes. Siempre hemos planteado ese como el punto de partida.
la educación no la vas a transformar regalando computadoras, regalando tablets, Es lo que estamos hablando. ni pintando las escuelas, ni acondicionándolas bien. Todo eso es importante, pero si no empiezas por lo que debes, que es que nuestros docentes que trabajan con las uñas, que se forman a veces con currícula de hace 30, 40 años, no tengan la mejor formación posible. Y para ello hemos planteado desde el inicio de nuestro proyecto político la transformación de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago en una de las instituciones más modernas de formación de docentes en América Latina. Y nosotros, para ese efecto, en su momento habíamos contactado a embajadas y a estados que en América Latina, no en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Suiza, que son muy buenos modelos. Aquí, ¿cuáles son los mejores sistemas educativos de la región? Con sus virtudes y defectos, el uruguayo, el costarricense, son los dos mejores evaluados o dos de los mejores evaluados casi siempre en las mediciones que se hacen. Vamos a ver qué están haciendo. La formación docente está en el primer nivel o en el primer punto de inicio. Habíamos conversado con universidades, incluso instituciones académicas que estaban dispuestas a venir a formar, no a dar clases, porque eso genera aquí, choque o discusión, a formar a nuestros formadores. Cuando se inició la República, quienes vinieron a formar a nuestros primeros formadores fueron formadores extranjeros. ¿Cuál es el miedo? Tenemos que nuevamente entender que nuestro sistema colapsó y tenemos que traer a los mejores de esta región, de América Latina, incluso de otras latitudes, a formar a nuestros formadores y convertir las instituciones que forman docentes en las mejores de la región. Así empezamos a producir docentes que no estén con las uñas en cuanto a su currícula, en cuanto a su formación. Luego tienes que pasar a un segundo plano y es la alimentación. Sí, la alimentación, porque nosotros todavía no hemos superado la discusión de la alimentación y la nutrición en muchas regiones del país. Aquí se habla desde hace años de los comedores escolares. Se habla y se habla y se habla y no se ejecuta. Nosotros hemos propuesto y seguiremos insistiendo en la necesidad de hacer obligatoria la instalación de comedores escolares en todos los centros escolares donde los índices de desnutrición y los índices de pobreza tengan un impacto directo en la deserción escolar y en el rendimiento académico de los estudiantes. Ahí tienes un segundo nivel que de ñapa beneficiaría a los productores locales, porque todos estos comedores consumirían o se abastecerían de productos nacionales. Una vez tú trabajas en eso, tú puedes empezar a concentrarte en los cambios de la currícula o los cambios curriculares del sistema educativo nacional. Puedes empezar a concentrarte en la infraestructura, puedes empezar a concentrarte en la tecnología que se imparte, en la metodología que se imparte y en brindarle al estudiantado panameño una metodología de educación muy distinta a la de la memorización. Y yo creo que aquí entramos en la discusión más sabrosa de la educación, y es que tenemos que entender que con el Internet, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, nosotros no podemos seguir con el mismo modelo educativo de la memorización y tenemos que pasar al sistema educativo que promueve el pensamiento crítico, el análisis, la resolución de problemas y los principios de valores, sobre todo en las primeras fases de la educación. Sé que hay mucho más, pero ahí están los principales pilares con los que nosotros consideramos el sistema empieza a darle la vuelta y ver resultados en 10, 15, 20 años. Hace un rato escuchábamos a la ministra Molinar, ya a su salida de José Agustín Arango, hablando de que este año iban a impulsar el ser bueno, el hacer bien. Perdón, pero me parece ridículo. ¿Y por qué? Y no estoy diciendo que la sociedad no necesite bondad y no necesite... Pero, ¿quién eres tú para decir qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué? O sea, realmente ese es el papel del Ministerio de Educación. Vamos a ser todos buenecitos, vamos a portarnos bien. Eso me parece de un mundo preguerra, o sea, me parece un poco ridículo porque el mundo de hoy es caníbal. Y la tarea de que el ser humano en buena parte sea bueno o sea malo viene del hogar. No sé si me explico. Yo quiero una reforma educativa
que tome en cuenta los valores del ser humano y las humanidades, que son importantísimas. Pero necesitamos una reforma educativa que le dé las herramientas al estudiantado para sobrevivir a ese mundo caníbal que cada día es más cruel. O sea, ese tema de que hay que ser buenecitos me parece súper del siglo XX. Sí, estoy de acuerdo contigo. No es el rol principal del sistema educativo. Creo que tenemos que enfocarnos mucho más. Hay modelos como el japonés, por ejemplo, que en las primeras etapas, en las primeras instancias, ataca principios. No tienes que ser buenecito, no me refiero a eso, pero hay ciertos valores de convivencia importantes: respeto, tolerancia, responsabilidad, disciplina. Claro, eso sí. Esas cosas son importantes desde temprano, en vez de rellenar a los muchachos desde los 6, 7 años o incluso antes con ejercicios de memorización. Pero al escucharte también, Chema, no podemos dejar por fuera, yo sé que esto es difícil, pero no podemos dejar por fuera el tema de la autoridad moral, ¿no? Cuando tú eres gobierno, no me refiero a sino en general, a lo que ha pasado en el sistema político panameño. O sea, ¿con qué cara tú vas a hablarle a los estudiantes de que tengan buen comportamiento, de que sean buenos ciudadanos, de que se obedezcan las reglas, si el circo que estamos viendo en la televisión, en las redes, en todo, es que aquí lo que paga es la impunidad y aquí lo que paga es delinquir, aquí lo que paga es robarse 20 millones, devuelves 2 y te vas casa por cárcel? Entonces, tú le estarías pidiendo al sistema educativo, a los docentes, que hagan milagros o que vayan en línea contraria a lo que están viendo en la sociedad. Entonces, una de las principales cosas que necesita la transformación de nuestro sistema educativo es empezar a ver un poco que los estudiantes vean que tener educación, que ser ciudadanos responsables, que el mérito y el esfuerzo pagan. Aquí todavía no estamos viendo eso. Aquí el sistema le ha enseñado a la ciudadanía que lo que paga es tener contacto político, tener palanca y tener influencia. Y mientras la ciudadanía y los jóvenes vean eso de nuestro sistema, vamos a hacer un esfuerzo que se puede ir al traste en nuestro sistema educativo. No olvidemos la importancia de transformar el sistema político y los defectos graves que tiene nuestro Estado de la mano con las transformaciones Hablando educativas. de transformar el sistema político y de transformar lo que realmente hay hoy en día. Se lleva a cabo en el Tribunal Electoral un debate por las reformas electorales que va a llegar a la Asamblea Nacional y que van a ser los diputados, en donde la bancada Seguimos está presente. Van a ser los diputados los que van a modificar finalmente lo que ocurra con esas reformas electorales. ¿Se podrá llegar a un combinado de normas que beneficien y faciliten el voto y que sea lo más justo posible, o seguiremos padeciendo los males de los últimos años? Qué difícil pregunta. Yo creo que es una batalla entre quienes quieren mantener el poder a toda costa, tal vez no por las mejores razones, y quienes intentan o hacen esfuerzos por organizarse y llegar al poder. Yo creo que hay que esperar a ver cómo le va este tema en la Asamblea una vez llega a la Asamblea. Pero cuando tú ves la composición de la Asamblea, indistintamente de lo que pueda hacer la bancada Seguimos u otras bancadas o diputados, la mayoría está controlada por diputados de los llamados partidos tradicionales. Dentro de esas bancadas hay algunos diputados que entienden que el sistema tiene que cambiar, el sistema electoral, las reglas del juego, el código electoral, pero no son mayoría. No los veo haciendo mayoría para hacer las transformaciones que realmente necesita el sistema. Si aquí realmente quisiéramos hacer un sistema mucho más equitativo, igualitario, creo que necesitamos otra composición de la Asamblea Nacional. Incluso si llega a ocurrir la constituyente o si llega a considerarse en algún momento un paquete de reformas constitucionales, también ver algunos temas electorales que hay que revisar a nivel constitucional, como la segunda vuelta electoral y otros que son importantes para esta discusión. ¿Qué fue lo que pasó hace unas semanas cuando en la sesión de reformas electorales se debatió el tema del voto plancha? Creo que era para candidaturas por libre postulación, y los partidos políticos, creo que incluido Moca,
votaban en contra de esa norma que estuvo vigente en la elección pasada? Bueno, eso tuvo un razonamiento detrás. Moca, bueno, se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, como por ejemplo que Moca se había alineado con la propuesta del PRD. Esa no fue una propuesta del PRD. O sea, Moca llevó su propuesta al Tribunal Electoral, a la Mesa de Reformas Electorales, y era una propuesta que iba en la dirección de dar participación equitativa. Lastimosamente, también hay mayorías en la composición de la Comisión de Reformas Electorales y Moca votó como consideraba correcto votar. Hay dos formas de participar electoralmente y a mí nadie me vaya a cuento con eso porque ya yo he participado de las dos maneras. Tú puedes participar individualmente por la libre postulación, que es una participación individual, que la han distorsionado a un mixto de colectivo individual sin ser partido. Entonces, hay dos formas de participar, según nuestra Constitución, individualmente o colectivamente. Y yo creo que tú tienes que tomar la decisión de si quieres participar individualmente o quieres participar colectivamente. Si participas individualmente, que se te apliquen las reglas que hay para la libre postulación de la participación individual. Pero si quieres hacer listas o quieres promover o actuar políticamente y participar políticamente teniendo algunos de los beneficios de los colectivos partidistas o los colectivos políticos, pero sin tener las mismas obligaciones, como por ejemplo en rendición de cuentas y muchas otras, yo creo que entonces si aprobáramos esas listas, que dicho sea de paso, a mí me las rechazaron en el 2019, cuando se las solicitamos al Tribunal Electoral, yo creo que estaríamos dándole ventajas incluso a otros por encima de partidos políticos que hemos hecho el esfuerzo de organizarnos. Así que eso fue lo que pasó. Votamos igual que los otros partidos, pero el que investigue bien. No fue una propuesta del PRD, fue una propuesta que salió de un consenso y fue una propuesta que Moca apoyó y votó a favor de que no hubiese listas o no se aprobaran listas para los diputados o los que corren por libre postulación en diputados en circuitos plurinominales. ¿Ya es hora de que Vamos se defina? ¿Están tratando de estar con Dios y con el diablo a la vez? Esa pregunta la tiene que responder Vamos. Nosotros tomamos una decisión hace ya un tiempo. Miren, yo voy a ponerlo como yo lo puse en su momento. Cuando estábamos de libre postulación o los llamados independientes y teníamos que tomar la decisión de hacer un partido o no. Yo decía, el sistema es injusto para los independientes. El sistema es injusto para los independientes. Y yo digo, ¿sabes qué? Si yo me quedo independiente o me quedo de libre postulación, yo me voy a pasar toda la vida con un cartelón frente al Tribunal Electoral, con un cartelón que dice el sistema es injusto. No sirve para los independientes. Y ahí voy a estar toda la vida. Y adivinen qué, yo no me metí en esto para estar parado con un cartelón diciendo que el sistema es injusto. El sistema es injusto, sí. Yo me metí en esto para transformar el país y transformar la política. Y tuvimos la valentía, la responsabilidad en medio de la pandemia y en medio de una realidad nacional de que nadie quería los partidos decir, nosotros podemos hacer un partido diferente. Y vamos a organizarnos como se debe. Entonces, tomamos una decisión, asumimos una responsabilidad. Y yo te pongo un ejemplo. Es muy fácil, si yo tengo una agrupación de gente que no es partido y de repente hay una figura que hace algo distinto a lo que yo digo. Lombana dijo que Chema Torrijos, que está en mi agrupación, por poner un ejemplo, tenía que votar de esta manera. Y Chema dice, pero ¿por qué tú me tienes que decir a mí cómo votar si somos independientes? Y Chema vota como quiere, como le dice su conciencia. Y yo le digo, te vas. Como pasó con el diputado Saldaña. Y yo digo, ¿te vas de dónde? ¿Sí? ¿De dónde te vas? Es muy fácil poder hacer política de esa manera. Tú te vas si no haces lo que yo digo. Es difícil, pero es lo responsable tener un colectivo donde la gente te cuestiona internamente tus actuaciones, tus decisiones y te toca crear consensos
hacer negociaciones y hacer acuerdos internos. Entonces, es la experiencia que nosotros hemos vivido, y la decisión que tengan que tomar otras agrupaciones son decisiones de esas otras agrupaciones. Pero habiendo yo sido candidato por la libre, habiendo enfrentado las injusticias del sistema, habiendo tratado de cambiar las normas y luego habiendo decidido crear un partido político y estar donde estamos hoy, yo te digo que con total responsabilidad que hay dos formas de participar: como individuo o como colectivo, pero no como híbrido. Si queremos participación híbrida o participación distinta, vamos a reformar la Constitución. Moca propuso, cuando Nito Cortizo, que no resultó, pero Nito Cortizo intentó reformar la Constitución, nos acordamos todos de eso, y todo lo que se formó en el país, y la Comisión de Gobierno en su momento recibió propuestas de reforma constitucional. Ahí está, en los archivos, que la busquen, está en nuestra página. Ahí está la reforma de Moca, que Moca propuso para cambiar la Constitución. Y ahí está el artículo, como lo tiene la Constitución de Colombia. Dice, que eleva a los movimientos y les da categoría para que los movimientos que no sean partido puedan postular candidatos en todo el país y puedan ser como un mini partido político regional sin cumplir con los mismos requisitos de inscripción de cantidad de adherentes. Le da un ataque a los partidos políticos. ¿Cómo? En Panamá. Le daría un ataque a los partidos políticos. Claro que le daría, y por eso nos las rechazaron. Porque el sistema como está les sirve para ellos seguirse sosteniendo. Por supuesto, pero por supuesto que sí. Ey. Y por otro lado, yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos aprendido lecciones también, ¿no? de los torneos electorales y de nuestro recorrido electoral. Y créanme que las decisiones que tomamos las tomamos basadas en las experiencias que hemos tenido, en lo que hemos ido aprendiendo. Moca, el movimiento Otro Camino, creo que todo el país ha visto que los diputados que tenemos en la Asamblea Nacional, por más que son Moca, son independientes de criterio, porque en más de 1, 2, 3, 4 ocasiones han tenido votos y decisiones distintas, incluso algunas contrarias a las que tiene el presidente del partido, que soy yo, y los he contrariado y hemos tenido diferencias de criterio públicamente. A mí eso me suena a democracia, ¿no? Y me suena a respeto a la autonomía y a la voluntad de cada quien. el presidente de la República habló, lo que usted acaba de mencionar, en enero, de reformas a la Constitución, siguiendo la línea y los pasos del abogado Miguel Antonio Bernal en torno a la constituyente que le está impulsando desde que inició este gobierno como deseo presidencial. ¿Hay tiempo para eso? ¿Se debe hacer en este momento? Yo soy de los que piensa que no hay que esperar el momento preciso. La constituyente es una propuesta de transformación del Estado panameño, del sistema político y de muchos otros aspectos que Moca hizo o que nosotros hicimos desde que estábamos por la libre. Hace 9 años, el que lee los primeros documentos de propuesta del movimiento Otro Camino Panamá, entonces Movimiento Ciudadano, ahí estaba la constituyente de primer punto para transformar el sistema político panameño. Entonces, yo no creo que haya un momento indicado o no. Lo que ha faltado es la voluntad. Si el presidente Mulino tiene la voluntad de impulsar un proceso constituyente real y no aquí está lo que quiero que aprueben y punto, como decía Manolo hace un rato, nosotros lo vemos con buenos ojos si es un ejercicio constituyente abierto y real. Y vamos a participar. Y vamos a presentar nuestros candidatos y vamos a presentar nuestras propuestas, como la de la segunda vuelta electoral, por ejemplo, que hubiese cambiado muchas realidades políticas en las últimas elecciones si existiera. Pero veamos si no le pasa a Mulino lo mismo que le ha pasado a varios expresidentes anteriores que llegaron a la presidencia con la propuesta de la constituyente y al final, como decía el otro amigo, no pasó nada, no hay constituyente impulsada. Pero es que, don Ricardo Lombana, y yo sé que al señor Miguel Antonio Bernal no le gusta que yo diga lo que voy a decir,
Pero esa constituyente que se propone, o esa iniciativa que se propone, no la constituyente, esa iniciativa que se está proponiendo y que lidera, que es la iniciativa del gobierno, que lidera el señor Miguel Antonio Bernal, no es más que un distractivo. Eso, porque ni siquiera... Una zanahoria ahí. Sí, porque ni siquiera desde el gobierno, ni siquiera el presidente sale a defender la iniciativa que lidera Miguel Antonio Bernal. Eso es una falsedad. No se ría, señor Ricardo Lombana, porque es la verdad. Mencióneme un funcionario del gobierno, uno, que salga a defender la iniciativa que lidera Miguel Antonio Bernal. Uno. El presidente lo dice tangencialmente en las conferencias de prensa. Lo dice, pero como que eso está ahí y que la constituyente. Esto es un distractivo. Yo sé que al señor Miguel Antonio Bernal no le gusta que uno diga lo que está diciendo, pero que no va a dar un solo paso adelante. En este gobierno, jamás. No se va a correr el riesgo de que lo tachen. Manolo, esa es una posibilidad y una probabilidad, y te lo acepto. Tal vez no lo quise poner de esa manera. Yo no veo a nadie defendiéndolo, obviamente. Mencióneme medio, no uno, medio. Pero, mira, el profesor Bernal se ha tragado un montón de sapos de cosas que ha hecho el presidente Mulino y este gobierno, que si fuera el Miguel Antonio Bernal que conocimos y que era de otras administraciones, lo hubiéramos visto no solo en la calle, sino con su férrea oposición por temas de convicción y principios. Él ahora se ha tragado muchos sapos y se ha quedado callado frente a acciones antidemocráticas, totalitarias, ilegales y corrupción también del gobierno actual. Y yo creo que bajo la esperanza de que es real el compromiso de llevar adelante la constituyente. Yo espero, Manolo, que estemos equivocados. y así como, no, yo espero que tú no tengas razón, ¿no? Pero bueno, a mí, ¿sabes qué me preocupa? A mí me preocupa, volvemos al tema de la autoridad moral y la credibilidad. Si tú vas a impulsar un proceso constituyente, la población tiene que creer, ¿no? Y tener confianza en quien lidera, encabeza y lanza el proyecto al país. Entonces tenemos a un presidente y a un gobierno con índices de aceptación históricos para el primer año y medio de gobierno, históricos en lo bajo. Sí. Entonces, un proceso constituyente, aunque no estoy de acuerdo en que hay que escoger los tiempos, sí estoy de acuerdo en que es mucho más viable si el gobierno que lo plantea al menos goza de un nivel de confianza para plantearlo a la población, y eso no existe ahora mismo. Porque el proceso constituyente se convierte en una calificación del a gobierno. La gestión del Exactamente. gobierno. Quiero volver un momentito a Moca. El viernes, si no me equivoco, se publicó un comunicado. Ajá. Hablando, entre otros, de varias figuras, pero bueno, ahorita el que recuerdo de buenas a primeras es el representante de Pueblo Nuevo. Como desvinculándose un poco. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué viene eso? Bueno, en primer lugar, Moca puso a disposición de muchísimos candidatos de libre postulación poder correr con nuestra bandera, además de ser candidato de libre postulación. Sabemos que eso ocurrió. Así como ocurrió en su momento un acuerdo parcial con la coalición Vamos, en la cual Moca decidió no postular en un número importante de cargos para que no hubiese competencia entre los candidatos de Moca y los de Vamos. Y además, aceptamos o hicimos acuerdos para postular a candidatos por la libre. ¿Qué pasó? 4 candidatos por la libre postulación corrieron además por la bandera de Moca y salieron electos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de algunos de ellos empezamos a recibir ciertas quejas, ¿no? De manera consistente.
¿Cosas ¿no? que como actos de corrupción? No, ¿Qué? no necesariamente actos de corrupción, pero sí señalamientos sobre tareas dentro de su corregimiento que no estaban llevando a cabo, Ok. quejas que no habían sido atendidas, cosa que no se daba con otros representantes de corregimiento. Entonces empezó a preocuparnos un poco las cosas que estábamos escuchando, la recurrencia con la que estábamos escuchándolas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos estos dos representantes de corregimiento que no son Moca, no están inscritos en Moca, no representan a Moca, no están trabajando por Moca, y que encima estamos recibiendo algunas quejas de la comunidad, algunas denuncias de la comunidad, o gente que va a tocar la puerta a Moca a decir, tenemos problemas con este representante, que queremos que nos atienda, que queremos que no sé qué, que queremos que haga esto, que no ha hecho lo otro. ¿Sabes qué? Atiéndase directamente o recurra directamente. Como Don Goyo, pues ese muerto no lo cargo yo. Por supuesto que sí. Sé que la pregunta obligada es, bueno, y hay otros representantes de corregimiento que corrieron por la libre con la bandera de Moca y no estaban en el comunicado. Bueno, al pan pan y al vino vino, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Y ¿no? estos representantes después del comunicado se han comunicado con ustedes, valga la redundancia? Previamente nos hemos comunicado y ellos sabían un poco que venía esto. No que venía tal vez el comunicado textual, pero sí les habíamos dicho pues que Moca como partido, no porque Lombana dijo, Moca como partido en su junta directiva tomó una decisión de desvincularse, sí, o dejar claro ante la ciudadanía que no son Moca, porque si el día de mañana pasa algo, ese muerto No lo cargo yo. no lo cargo yo. Oiga, desde Bocas del Toro, el señor Efraín Ríos Purruncho. A propósito de lo Alias que usted Purruncho. dijo- Purruncho, sí. Efraín Ríos. Ok. A propósito de lo que usted dijo en relación al señor Bernal. Y lo digo porque, bueno, uno le da cabida a los oyentes y dice, buenos días, dile al señor Lombana que es cierto, porque el señor Bernal no dijo nada de Bocas del Toro. Bueno, es que sí, es que a muchos le ha llamado la atención. Y para mí la única explicación, y con mucho respeto que le tengo al profesor Bernal, la única explicación es que él considere o considera que el compromiso con la constituyente es genuino. Y está la zanahoria ahí y bueno, y viene la constituyente y se va a poder transformar el sistema, y finalmente una persona como él que ha promovido el ejercicio constituyente Desde siempre. va a poder ver esa realidad ocurriendo y tal vez cree y confía en eso. Por eso digo, ojalá no tenga razón, Manolo, en el tema de que lo están haciendo deliberadamente para distraer. Yo no creo que sea deliberadamente para distraer. Yo creo que es una carta que el presidente Mulino va a decidir si la usa o no la usa, dependiendo de cómo esté la situación del país. Porque no olvidemos que vienen decisiones difíciles. Ujú. Y las constituyentes no solamente surgen en momentos en que hay consensos nacionales para transformar el sistema. Las constituyentes En también son crisis. cartas que presidentes lanzan en situaciones de crisis nacional para, como quien dice, apretar el botón, borrón y cuenta nueva y replanteamos el juego. El tema portuario. Ajá. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de Moca? ¿Cómo todo esto que ha ocurrido en los últimos 15 días es analizado por el movimiento Otro Camino? Bueno, nosotros consideramos, y quiero decir esto de plano, que el sector marítimo y el sector portuario y logístico son esencialmente estratégicos para el desarrollo de la República de Panamá. Nosotros siempre hemos planteado en nuestra propuesta económica que el sector portuario, marítimo y logístico, así como el sector turismo, son y tienen que ser, y Panamá está llamado a que esos dos sectores sean el motor de nuestra estrategia de desarrollo nacional. Y obviamente podemos hablar después de la importancia del sector agropecuario y otros más que sostienen obviamente soberanía, seguridad alimentaria y demás. Dicho eso, para mí es lamentable que algo tan importante se maneje como se está manejando, ¿no? Yo he sido opositor y fui opositor a la concesión de Panama Ports. Eso es sabido por la ciudadanía panameña. Tuve muchos años
denunciando corrupción detrás de dicha concesión. Presentamos acciones. Todo lo que argumentó el Contralor Bolo Flores ahora fue argumentado en su momento por Ricardo Lombana y por otros ciudadanos y por grupos de ciudadanos que fuimos a la Contraloría, que fuimos al Ministerio Público, que fuimos al MEF, que fuimos a la Autoridad Marítima. Además denunciamos la prórroga del contrato. Entonces, está consignada en la historia política reciente nuestra postura. Qué lástima que la concesión finalmente se tumbe por un fallo que se da por presión de los Estados Unidos. Sí. Eso no hay que maquillarlo. O sea, a mí me da risa. Yo sé que el presidente no le queda de otra, pero me da risa hablar de que no, que el Estado de Derecho y que el... ¿Qué Estado de Derecho de qué? Ojalá Panamá fuera un Estado de Derecho. El fallo salió porque los gringos presionaron. Punto. Esa es la realidad. Entonces partamos de la realidad. ¿Eso significa que la concesión no era corrupta, que no había que cambiarla, que no sé? Bueno, entonces vamos a esa discusión. Bueno, finalmente se eliminó una concesión que debía eliminarse por muchos factores, ¿no? Con un fallo de inconstitucionalidad. Tenemos que atender un tema constitucional, de sistema político, para que nuestra Corte Suprema o para que Panamá no siga siendo un sistema que actúa y mueve sus órganos del Estado de acuerdo a intereses foráneos. Pero ese es otro problema. Ahora, ¿cómo arreglamos el problema de los puertos? No puede ser quítate tú para ponerme yo. O sea, si vamos a seguir colocando a Panamá en el centro de un conflicto geopolítico o de una tensión geopolítica y eliminando una concesión por sus vínculos o conexiones con un país y luego entonces dándole paso o darle paso sin licitación y por dedo a otros operadores, me preocupa que sea quítate tú para ponerme yo, número uno. Número dos, debería haber una licitación internacional para la administración y la operación de ambos puertos. Debería haber una discusión nacional, bueno, no de todo el país, obviamente, pero sí es verdad que Panamá tiene que modificar el sistema mediante el cual operan los puertos. Queremos revisar el sistema de la concesión y de las regalías o de los porcentajes. Queremos modificar eso al Estado dueño de la empresa que maneja la concesión o al menos accionista. Si tenemos la capacidad de manejar los puertos. Accionista. Si la SAPI la tiene. 100% por panameños. Sí, claro. Actualmente yo pienso que no. Yo pienso que en una transición a un nivel de años tal vez, pero inmediatamente entrando a operación 100% panameña, con empresas panameñas o con concesionarios panameños y con administración como la que tuvimos anteriormente, yo creo que eso está para debate. Si es la autoridad del Canal de Panamá, yo creo que también podríamos darle un término o unos años para entrar en esa discusión, porque por más que el canal o la autoridad del Canal de Panamá haya demostrado una gran responsabilidad y resultados positivos en el manejo del canal, no es lo mismo el manejo y la administración del canal que el manejo de los puertos. Pero volviendo al punto y para concluir, que generemos una discusión acerca de si queremos seguir manejando esto por concesión o manejándolo por el pago de regalías o el pago de un porcentaje a veces irrisorio que entra en el fisco, y revisemos modelos como el de Singapur, donde se le saca mucho más provecho económico a estas concesiones o a la posición privilegiada que tiene Panamá, que es nuestro principal activo. Y termino diciendo que sobre este tema, que lo importante aquí es que el modelo de administración y operación de nuestros puertos debe generarle a los panameños el mayor beneficio económico posible. Y no se lo estaba generando, y esperemos que de estas decisiones que se están tomando ahora mismo, pues no salgamos trasquilados o no salgamos con porcentajes similares a los ya previstos. Y no puedo dejar de mencionar el tema de la corrupción. Este tema yo nunca lo voy a abandonar. Por ahí le preguntaron a alguien, no recuerdo a qué ministro fue,
Oiga, pero esta concesión siempre estuvo manchada y marcada por corrupción. Y tú hiciste un par de preguntas interesantes al ingeniero Alemán Subieta. Chema, yo vi las preguntas y escuché las respuestas también. Chema es nuestra arma Y secreta. un ministro, que no recuerdo cuál fue, honestamente no recuerdo cuál fue, dijo, bueno, sobre toda la corrupción o sobre todo el tema anterior, el presidente Mulino no está mirando hacia adelante. Pero es que ha sido el discurso de Mulino, que No, no yo, mira bueno, por el está retrovisor. bien, pues. Yo entiendo eso. ¿Y el procurador? El procurador también está viendo para adelante. Pero es que es O sea, preciso cubrir con un velo el pasado del Calvario y la Cruz. Gracias. Si nosotros seguimos creyendo que cambiando de concesionario, que cambiando de figurita y no investigando los enormes desfalcos panameños y seguimos cubriendo el pasado, Calvario y la Cruz, con el manto de Lo impunidad, sacó de base, Chema. sí, con el manto de impunidad, seguiremos cometiendo los mismos errores para el futuro. Eso parece que no lo entienden quienes administran el país y que creen que esto es simplemente, bueno, ya pasemos la página. Si no se combate la impunidad, no podrá haber desarrollo económico sostenible. Una cosa no viene sin la otra. Esto no es una empresa, esto es un país. Ricardo, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas. Y estamos al tanto de cómo avanza el movimiento Otro Camino y todos los detalles que lleven a cabo. Gracias a ustedes por el espacio. 8:32 minutos de la mañana. Era Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino Panamá. A esta hora